El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amigos de la Universidad Pedagógica Nacional, muy buenas tardes. Bienvenidos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en Voces y Sonidos que Enseñan. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes que cada miércoles nos están acompañando en este programa que nos permite dialogar en torno a los temas culturales, artísticos, pedagógicos y educativos que desarrollamos en nuestro programa. Un saludo fraterno, como siempre, a Elkin Calvo, quien estará hoy acompañándonos en el Control Master. En esta emisión hablaremos del pintor antioqueño Fernando Botero y su pintura de la violencia. Nacido en Medellín en 1932 y quien desde muy joven se interesó por el arte, estudió en Europa, tuvo influencias de los grandes pintores renacentistas italianos. Después viajó a México y estudió la obra de Rufino Tamayo. También se influenció por el expresionismo abstracto norteamericano, el de Jackson Pollock. Con estas influencias empezó a generar una forma de expresión buscando cambiar de escala algunos objetos en sus bodegones que le permitieron darle monumentalidad a sus obras. Empezó también a ser reconocido como gran colorista, lo que en principio llamaba más la atención de los críticos que sus monumentales formas. Ha atravesado por varias etapas, desde homenajes a grandes pintores del arte como Vincent Van Gogh, Durero, Caravaggio, de cuyas obras realizó versiones a su estilo, pasando por cuadros muy personales como la serie en homenaje a su hijo Pedro, fallecido en un accidente en España, o su temática taurina como recordación de su juventud. Así fue abriendo un camino en el arte universal que en general conocemos. Es el pintor colombiano con más reconocimiento internacional. De hecho, el gran crítico de arte Eduardo Serrano decía que el maestro Botero desparroquializó el arte colombiano. Es de destacar el trabajo que también ha efectuado en escultura, donde podemos apreciar lo colosal de sus formas. Sus grandes esculturas han estado expuestas en las plazas y parques de muchas ciudades del mundo. En el año 2000, Fernando Botero dona al país su colección privada de arte, así como algunas de sus pinturas y esculturas que podemos apreciar en las salas del Banco de la República, lo que hoy conocemos como la Donación Botero, y en el Museo de Antioquia en Medellín. A lo largo de su fecunda vida como artista, desde lo vivido en su querido Medellín, como su conocimiento de las técnicas, el color y la forma, que lo han llevado a generar un lenguaje propio. Ha creado un lenguaje, un legado que para el arte latinoamericano es de gran importancia. De hecho, él denomina que su arte es el boterismo. Como lo mencionaba al inicio de la emisión, queremos detenernos en su trabajo acerca de la violencia en Colombia. En Toma Única, tertulia. A big nice round of applause for this. Para sumergirnos en la temática de nuestro programa, vamos a referirnos al libro La violencia en Colombia según Fernando Botero, publicación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realizada por el Departamento de Humanidades, el Programa de Relaciones Internacionales y el Programa de Diseño Gráfico del 2012. Créanme que es una publicación extraordinaria. Para empezar, les contaré que el maestro realizó otra donación en el 2004 al Museo Nacional de sus obras con temática de violencia, 67 piezas que están
relacionadas de la siguiente manera: 25 óleos y 42 dibujos, entrando a ser partícipes de un programa adelantado por el museo para que otros públicos puedan entender el drama colombiano de la violencia, con el fin de generar conciencia y evitar que estos horrores se repitan. El texto en mención nos invita a reflexionar sobre esta colección desde 3 puntos de vista: el historiográfico, el estético y político, y lo semiótico. En el historiográfico encontraremos en el capítulo de Ana María Carreira, denominado Fernando Botero, la subversión de las formas en el espacio público, una descripción de sus inicios, sus influencias, sus analogías con obras prehispánicas, con lo barroco. Nos habla de la hibridación en Botero, esas mezclas interculturales tan interesantes que ya incluso el escritor Néstor García Canclini nos había hecho una reflexión súper interesante en su libro Culturas Híbridas. Otro capítulo dentro de esta primera reflexión es el de Alberto Vargas Rodríguez, de los desastres de la guerra en Goya a la violencia en Botero. Nos expone en este capítulo los lazos que hay entre el arte y la violencia. Nos recuerda que el arte ha jugado un papel importante para dejar memoria de los sucesos violentos en el mundo, del cual no escapó Botero, según sus propias palabras, la obligación moral de dejar un testimonio. Nos relata cómo entre 1999 y 2004 Botero se aparta de sus temas icónicos y se sumerge en la realización de estas obras, donde evidencia su sentir acerca de la violencia que vivía Colombia y cómo se inspira en 2 grandes pintores. Recordemos los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y nada menos que el Guernica de Picasso, quienes también retrataron la violencia de algunos momentos particulares en sus países. Les leeré una parte del texto que refleja esta influencia. Abro comillas: los fusilamientos del 3 de mayo, pintura realizada por Francisco de Goya en 1814, representa la severidad con que las tropas napoleónicas reprimieron a la población madrileña rebelde a la invasión. En ella no se enaltece ni la guerra ni el heroísmo, solo se muestra la barbarie y el sufrimiento. Página 49. En otra aparte nos dice: nos sorprende entonces que cuando Fernando Botero se ve enfrentado con el designio de representar la realidad de la violencia en el país, el influjo de los fusilamientos se haga presente. Nos evoca la obra Masacre en Colombia, que al igual que en los fusilamientos, encarnan 2 tragedias colectivas, donde hombres y mujeres yacen en el piso sobre un charco de sangre. Dice el autor de este ensayo: la composición del cuadro pareciera estar elaborada siguiendo un efecto de espejo con respecto a los fusilamientos. En este, la acción discurre de derecha a izquierda, mientras que en el de Botero ocurre en dirección opuesta. La ladera a la izquierda, contra la cual son ultimadas las víctimas en el cuadro de Goya, es sustituida en el de Botero por un muro de tapia pisada, bastante usual en pueblos y zonas rurales del país, ubicada a la derecha, página 50. Asimismo, nos relacionan varios aspectos de las 2 obras que son similares en cuanto a la luz, el color, la oscuridad, los ejecutores, que en una se ven y en la otra no, dejando al espectador la lectura de los muchos y variados victimarios en Colombia. Por eso es tan interesante, al asumir el ensayo, tener las 2 obras presentes, la versión de Botero a partir de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que todo este capítulo el autor nos acerca a las similitudes de Botero con las obras de Goya. Recordemos que el propio Botero se autodenomina copista y que mucho de su sentir, de su experiencia pictórica fue autodidacta, empírica, cuando iba al Museo del Prado y pasaba grandes horas copiando a los grandes maestros. El autor se refiere a lo siguiente: las imágenes que conforman la muestra La violencia en Colombia son una reacción contra y una reflexión sobre la barbarie y la crueldad que se han enseñoreado en vastas regiones del país por cuenta de las maneras como diferentes sectores de la sociedad han encarado la solución de sus intereses y expectativas políticas, económicas y sociales. No es la mirada de un cronista natural ni neutral. La recapitulación de todos estos horrores trasluce una profunda amargura.
Y continúa más adelante. Tampoco es una pieza propagandística a favor o en contra de ninguno de los actores en liza. Censura los resultados de la violencia, crueldad, muerte, miedo, dolor como una calamidad universal, y al suprimirla los ejecutores particulares los condena a todo. Página 59. Por eso, para este programa, y ya hacerles la invitación del primer audio, yo quise traerles una canción muy significativa, ganadora del concurso Canta por la Paz en Colombia, hecho por Telesur en el 2016. El grupo se llama Cumbele y está integrado por 3 ciudadanos colombianos que están estudiando música en Cuba. Una canción como reflexión en torno a la paz, a la esperanza, a todo lo contrario de lo que la violencia significa y de lo que el tema del día de hoy en Toma Única nos convoca. No hablemos de violencia, evoquemos a la paz. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 soy Colombia, 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 Colombia. Escuchábamos al grupo Cumbele, ganadores del concurso Canta por la Paz. Fernando Botero no solamente es el pintor colombiano más famoso,
sino también el más controvertido. Tiene muchos detractores. Su estética ha sido muy polémica. Lo critican por haber encontrado una fórmula y repetirse a través del tiempo. Personalmente no es mi pintor favorito. Sin embargo, si nos detenemos en su pintura inicial, podemos ver un artista en una búsqueda constante, basada en sus influencias, quien trajo al país los grandes formatos, los nuevos colores y quien posteriormente puso a la pintura colombiana en los museos del mundo. Sobre el tema de lo estético y político en la colección de la violencia, los autores del libro del que estamos conversando, les recuerdo una publicación de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, La violencia en Colombia según Fernando Botero, realizan un análisis de la percepción que ella provoca en el espectador, ya que a pesar de seguir sus formas acostumbradas, algunos denotan fealdad, desdén en su ejecución, están lejos de la redondez que invita a tocar o a sonreír. No poseen los detalles usuales de sus obras, intencionalmente buscan transmitir crudamente y sin adornos la violencia que retratan. Como lo menciona Elkin Rubiano en su capítulo Estética y estetización de la fealdad, ambivalencia en la serie de violencia en Colombia de Fernando Botero, páginas 111 y 112 nos dice: Botero busca que sus obras sobre las torturas y las masacres, desbanalizadas y desrutinizadas por la pintura, comuniquen lo incomunicable, hagan visible lo invisible. Esa sería la justificación, no solo plástica sino ética de la serie y el efecto de la experiencia en el espectador, de duelo, que el público puede acercarse al dolor de Colombia, como reza una de sus exposiciones. En este caso, la experiencia estética proporcionaría un placer o más bien un displacer, acompañado de sentido, hacer aprensible de manera sensible la injusticia hacia los otros y el dolor de los demás. Botero busca que por un lado ética y estética se fundan en su obra y por el otro que el espectador se conmueva ante lo inaceptable. Y más adelante en la página 116 nos dice: la fealdad de las imágenes saca a flote una brutalidad que precisamente contrasta con el espíritu festivo de la botería. Algo ha sido roto y no hay lugar ya para la risa, cuando las aves negras devoran un despojo. La brutalidad presencia en la fealdad de estas obras ya había sido anticipada por una rotura real. Se refiere al ataque a la escultura El Pájaro, que fue explotada en 1995 por narcos en Medellín y mató a 22 personas y dejó a más de 100 heridos. Fue un hecho lamentable que toda Colombia lloró. Los invito a que escuchemos una nota del Colombiano del 2012 a propósito de este lamentable hecho. Kansas City, here we come. They got some crazy little women that are really gonna get me one. elcolombiano.com. Además del Parque Berrío y la Plaza Botero, el Parque San Antonio es otro de los espacios públicos de Medellín que exhibe esculturas del maestro Fernando Botero, como Torso Masculino, La Venus Durmiente y El Pájaro. El Pájaro tiene, digamos, una historia muy dramática porque en su momento, en un momento dado, en medio de una verbena popular, los narcos pusieron una bomba que explotó en medio de la junto al Pájaro, que explotó en medio de la verbena popular. Hubo un elevadísimo número de muertos y de heridos. El Pájaro, una de las obras más representativas del parque, fue víctima de una bomba que mató a 23 personas en 1995 en una celebración deportiva, por lo que el maestro donó nuevamente la misma figura a la ciudad, ubicándola al lado de la destruida para comprobar que Medellín no se deja intimidar. Esa dualidad del pájaro destruido y el pájaro, digamos, en su versión perfecta, creo que ha quedado como un hito en la ciudad de Medellín. Los dos pájaros, símbolos permanentes de épocas difíciles de la ciudad, hacen revivir la caridad del maestro Botero a Medellín. Botero es un hombre de respuestas eficaces y contundentes, que cuando se enteró del hecho calamitoso, por demás vergonzoso a nivel internacional, de que alguien hubiera puesto una bomba en una escultura donada por el maestro Fernando Botero, que él mismo hubiera tomado la decisión de reponerla y dejarla la destruida como un símbolo de la estupidez humana.
El Parque San Antonio, hogar de algunas de las estatuas más reconocidas del maestro Fernando Botero, está ahí como una de las primeras casas de las obras del maestro y un recordatorio de tiempos difíciles de Medellín. elcolombiano.com. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City, Kansas City, I come. Amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales, les recuerdo que hoy estamos hablando sobre la publicación La violencia en Colombia según Fernando Botero, de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, a propósito de nuestro tema, Fernando Botero y su pintura de la violencia. Quiero hacer mención de los autores del libro: Ana María Carreira, Alberto Vargas Rodríguez, Daniel García Roldán, Mario Alejandro Molano, Elkin Rubiano, Felipe Beltrán Vega, Germán Cerventi, Juan Alberto Conde y Carlos Andrés Pérez. En realidad considero que es una publicación que nos acerca mucho a esta temática tan interesante de analizar la violencia en la pintura de Fernando Botero. Continuando con esta investigación, el último punto de vista que analizan es lo semiótico. En el estudio realizado por Germán Cerventi, en su texto Viva la muerte, significaciones de la violencia en Fernando Botero, nos habla de los signos, los códigos, ese lenguaje desde lo narrativo que permite que la colección hable por sí sola. Lo narrativo en la obra tiene que ver con la forma en que los seres humanos estructuramos lo que hacemos en busca de cumplir nuestros objetivos. Lo narrativo está ligado en general a un texto o a un guión. Cuando lo analizamos en lo pictórico, pareciera más complejo. Sin embargo, la escena representada en el cuadro tiene unos antecedentes para que suceda y depende del espectador que la observa. Seguramente tendrá unos actos posteriores que la finalicen. También realiza un análisis de los actores presentes en la obra, un actor violento y una víctima. Ese actor violento no está evidenciado en la mayoría de la obra, aunque siempre está allí, presente, buscando que el espectador dentro de su narrativa decida quién es. También analiza que ese actor violento es masculino, lo que no pasa con las víctimas, que son de ambos géneros. Hay un elemento diferenciador a la obra de Botero, y es que en esta de la violencia aparece en muchos cuadros la imagen de la muerte, recurso que fue usado por grandes de la pintura como Bruegel el Viejo en su obra El Triunfo, o por Holbein en sus grabados, como lo escribe el autor en la página 157. Por supuesto, en la colección de Botero la referencia es puramente iconográfica y no simbólica. Es decir, en Holbein, como en toda la tradición de las danzas de la muerte es representada de forma carnavalesca, de alguna manera con cierto humor negro. Todos, sin importar quiénes seamos, vamos por la vida acompañados por la sombra de nuestra muerte, implacable, una muerte que tal vez no deseamos. En la colección, la muerte no es una muerte natural e inevitable. Aparece en un tono dramático, como el deseo mismo de morir, como la manera de acabar con el estado de victimización en que se encuentran las víctimas de la violencia. También debo decirles que en esta portentosa publicación, que son más de 338 páginas, tiene una iconografía preciosa. Hay unas imágenes en blanco y negro, en color, papel nada menos que propalcote. Me parece que la Universidad Jorge Tadeo Lozano le apuntó a una publicación que diera fe y cuenta de esta violencia que nos habla Fernando Botero. Bueno, y a propósito de Fernando Botero, tenemos por estos días en cartelera un documental realizado por su hija, Lina Botero. Escuchemos la presentación del documental que nos aproxima mucho a toda la obra de Fernando Botero. Kansas City, here we come. They got some crazy little women that I'm really gonna get me one. Yes, Mustang. Luego de 19 meses de trabajo, el director canadiense Don Miller
ha logrado capturar en 82 minutos de documental la esencia de la vida del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas más importantes del siglo XX. En Botero, el director canadiense hace un recorrido por la vida del artista nacido en Medellín el 18 de abril de 1932, a través de su propia voz, de las de sus 3 hijos de su primer matrimonio con la gestora cultural Gloria Sea, Fernando, Lina y Juan Carlos, y de algunos de sus allegados. Millar además ha recorrido 10 ciudades del mundo, entre ellas Medellín, París, Nueva York, Pekín, la italiana Pietrasanta, donde tiene su residencia, y la francesa Aix-en-Provence, donde en 2017 realizó la exposición Botero, Diálogo con Picasso. Las imágenes del pintor y escultor colombiano en China que aparecen en la película son de 2015 y 2016, cuando realizó su primera exposición íntegra y retrospectiva en escenarios como el National Museum of China de Pekín, ubicado en la plaza de Tiananmen, y el China Art Museum de Shanghái, logrando que más de 1,5 millones de espectadores apreciaran su arte. El documental, que se estrenará en Colombia el próximo 11 de abril, cuenta además con imágenes inéditas y en él sus hijos interactúan con obras y bocetos de su padre que no conocían. También ahonda momentos íntimos de su vida, como el fallecimiento de su hijo Pedro, de 4 años, en 1974 en Madrid. Al final, el espectador conocerá el recorrido del artista desde sus inicios y cómo fue concretando sus sueños guiado por su mayor pasión. Pintar mejor que todo el mundo. Mi vida es pintar. A big nice round of applause for this. Going to Kansas City. Bueno, amigos de Toma Única, estamos hablando de la pintura de la violencia según Fernando Botero. Les invito a que escuchemos unos mensajes institucionales y ya regresamos. One day, mother gonna get him one. I'll be standing on the corner 12th Street and Vine. Bicentenario de la Independencia, 1819-2019. Una conmemoración que nos remite al presente. Una mujer cuyo nombre ignoramos y que sentimos no inmortalizar en este diario, reunió a muchas de su sexo y a su presencia tomó de la mano a su hijo, le dio la bendición y dijo: «Ve a morir con los hombres, nosotras las mujeres marcharemos adelante, presentemos nuestros pechos al cañón, para que los hombres que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primera descarga, pasen sobre nuestros cadáveres y se apoderen de la artillería». Francisco José de Caldas, Santa Fe, 1810. Vamos por la renovación de la acreditación institucional. Avances, plan de mejoramiento. Factor 8. Organización, gestión y administración. La UPN fortaleció del referente de transparencia de gestión pública de la universidad en la comunidad institucional y en la ciudadanía, mediante el cumplimiento de los lineamientos de gobierno en línea. Universidad Pedagógica Nacional, un reconocimiento a lo que somos. 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 25 de abril al 6 de mayo. No te pierdas de las novedades editoriales y eventos culturales de la UPN. Invita Grupo Editorial. Colombia, hoy se viste de blanco. Léete, el país invitado eres tú. Colombia. Te esperamos. Soy Jaime Augusto Casas, profesor del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional y autor del libro Estilos Cognitivos y de Enseñanza, Interacciones y Estudio de Variables Intervinientes en Profesores Universitarios Colombianos de Química. Los invito al evento de lanzamiento en la Feria del Libro de Bogotá 2019 en Corferias, del 25 de abril al 6 de mayo. Vamos con todas, somos la respuesta.
Bicentenario de la Independencia 1819-2019. Una conmemoración que nos remite al presente. Compatriotas, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad. Francisco de Paula Santander, 1792-1840. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. En toma única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Bien, como es usual en nuestro programa, llegamos a la etapa que denominamos aguja y vinilo. Y hoy en realidad quise traer una verdadera joya, un disco Reunión Cumbre, grabado en Milán, Italia, en 1974, por el gran músico argentino Astor Piazzolla y el saxo barítono de Gerry Mulligan. Y los quise traer a colación porque estamos hablando de la violencia a través de la obra de Botero. Y esa violencia nos deja una desazón, un silencio interior. Por eso quiero que escuchemos este tema que me parece extraordinario, Años de Soledad, porque considero que ese sonido que nos transmite el bandoneón y el saxo barítono nos transportan a un aire, a una etapa de unos años que en realidad queremos olvidar. Desde luego, siempre resignificándolos, haciendo memoria histórica de lo que ha ocurrido en nuestro país, que desafortunadamente mucha de esa historia está cargada de violencia. Por eso vamos a escuchar a estos dos grandes maestros que nos ponen en un momento de reflexión.
Sobre la violencia, llevados por los análisis efectuados en el libro La violencia en Colombia según Fernando Botero, que nos ha dado la posibilidad de realizar otras lecturas, análisis profundos que nos develan otras miradas. A propósito del texto, quiero leerles la contracarátula del libro que me parece muy pertinente. En el contexto de la celebración de los 50 años del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se organizó en noviembre del 2009 la exposición La violencia en Colombia según Fernando Botero, que tuvo lugar en el Museo de Artes Visuales de la misma institución. Esta exposición estuvo acompañada por un ciclo de conferencias organizados por el Departamento de Humanidades, titulado Un acercamiento desde las ciencias sociales y la teoría del arte al conflicto, presentado por los profesores de las maestrías en semiótica y en estética e historia del arte. El presente volumen se estructura a partir de reflexiones que están directamente relacionadas con los resultados de las líneas de investigación, estética y política, historiografía del arte latinoamericano y semiótica visual del Departamento de Humanidades de la Universidad. Las interpretaciones aquí consignadas provienen de 3 campos de investigación distintos, pero aún así contiguos: la historia del arte, la estética y la semiótica. Los artículos recogidos en este volumen son el fruto de esta actividad académica y buscan alimentar el debate acerca de la producción artística del maestro Fernando Botero. Quedan muchos análisis más interesantes y que no podríamos asumir en una sola emisión. La invitación es a que puedan leer esta estupenda publicación. De hecho, ahora en la Feria del Libro los invito a que vayan al stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, porque sé que todavía cuentan con volúmenes de esta publicación. Y sobre todo también los invito a que veamos las obras sobre esta temática en particular, ya que, como decíamos con Elkin Calvo, también nuestro hombre del Control Master, desafortunadamente este Botero no se aborda, y me parece que es una mirada supremamente pertinente, significativa, desde las licenciaturas en educación, en ciencias sociales. Nos sirven muchísimo para hacer intertextualidad, para hacer contexto histórico. Por tal motivo me parece súper clave que se acerquen a esta publicación, y sobre todo la invitación queda para que sintamos que estas obras en las que Botero trabajó tienen mucho que decir. En Toma Única, El Escape.
En el cierre de nuestro programa traemos la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que hacemos a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Por tal motivo, antes de darles los recomendados que tengo a propósito del tema del día de hoy, quiero leerles un fragmento del ensayo Estética y estetización de la fealdad, ambivalencia en la serie La violencia en Colombia de Fernando Botero, escrito por Elkin Rubiano, porque me parece que es muy interesante como Elkin hace la introducción aquí en su ensayo con unas miradas antagónicas del sentir de muchos críticos de la obra de Fernando Botero. Abro comillas. Existe una dificultad para valorar la obra de Botero, pues frecuentemente se recurre a dos polos antagónicos. Por un lado, el halago sin reservas a la obra del maestro, o al maestro mismo, proveniente de los discursos institucionales y gubernamentales. El motivo del halago es desde luego comprensible. Las generosas donaciones del maestro, el impacto de estas en la oferta cultural de Bogotá y en el espacio público de Medellín. Por el otro lado, la destrucción sin concesiones de su obra por cuenta de algunos artistas y comentaristas que no ven en la obra de Botero más que una fórmula producida serialmente. El blanco de la diatriba resulta desde luego fácil. Botero es el artista colombiano más institucionalizado, el mejor insertado en el mercado hegemónico y uno de los colombianos convertido en estrategia clave de la marca País. En este contexto resulta difícil hacer una valoración desapasionada. Para la muestra van estos dos comentarios antagónicos. Entonces Elkin nos hace la referencia a Elvira Cuervo, exministra de Cultura de Colombia, con ocasión de la exposición El Dolor de Colombia en Lima del 2006. La exposición El Dolor de Colombia trae la característica de Botero, que son las figuras rotundas, las figuras redondas. Él no pierde en ningún momento esa gracia para pintar la figura humana, pero trae la tristeza que nos produce a todos los colombianos y el estremecimiento que le produce a los extranjeros al ver la obra de él relacionada con los hechos de violencia que se han sucedido en años pasados en Colombia. Es un contraste porque siguen siendo esas figuras que nos hacen sonreír en unas posiciones y en unos momentos muy dolorosos, y por eso la exposición se llama El Dolor de Colombia, justamente por esa violencia. La cultura lo que hace es crear convivencia, lo que hace es unir a las gentes. Cuervo 2006. Y Luis Lama, crítico de arte peruano, con ocasión de la misma exposición escribió: para mí es una muestra que no tiene ninguna importancia, es muy mala, está muy mal pintada y es panfletaria. Por lo que cualquier colombiano sabe en el mundo del arte es que Botero ha hecho su fortuna vendiéndole a los narcos. Y eso no es ningún secreto ni ninguna difamación. Y yo no sé si eso es bueno o malo, porque es un juicio moral y poco tiene que ver con lo que hace Botero. Pero éticamente me parece que hay una doble moral de venderle a narcos y tener una alta cotización gracias a los narcos, y por otro lado criticar la violencia colombiana, con la que él de alguna u otra manera colaboró, porque se prestó a blanquear dinero a través de la venta de su obra. Bueno, esto que hace el crítico de arte peruano Lama 2006, me parece que es un juicio bastante fuerte, ¿no? Estoy hablando yo a título personal y tendríamos que ir a mirar de verdad como qué pruebas hay acerca de este juicio que me parece supremamente crítico. Sigue hablando Elkin. Al primero podríamos denominarlo el sermón de la corrección boteriana, y al segundo, la arenga de la cofradía antibotero. Los juicios de ambas partes están sujetos no tanto a la obra como tal, su carácter artístico, estético, formal, sino a condicionamientos externos. El nombre del maestro, la institución artística o el mercado, se escapa finalmente lo que es verdad. Interesa la valoración crítica de la obra de Fernando Botero. En este texto buscamos precisamente hacer una valoración distanciada de la serie La violencia en Colombia. Para tal fin recurriremos a unos conceptos que permitan interpretar la serie dentro de unos marcos específicos: la estética y la estetización de la fealdad. Esta reflexión tiene por lo tanto un propósito crítico, es decir, informativo y argumentativo, según lo entiende Castoriadis.
permitir que el público se forme un juicio provisorio mediante la argumentación sobre la calidad de las obras discutidas, de incitarlo a que vaya a conocerlas directamente, o llegado el caso, disuadirlo de que no lo haga. 2008-102. Les recuerdo, son apartes del ensayo Estética y estetización de la fealdad, ambivalencia en la serie La violencia en Colombia, de Fernando Botero, escrito por Elkin Rubiano. Y ya que Elkin Rubiano está hablando de una estética de la fealdad, el primer recomendado hoy en nuestro programa sería 2 libros. Umberto Eco, La historia de la belleza y La historia de la fealdad, porque me parece que son 2 libros supremamente interesantes, portentosos, que nos pueden dar de verdad una idea de qué es bello o de qué es feo. También, desde luego, ya que estamos hablando de la violencia, sería inevitable no citar a los grandes maestros Orlando Falsborda, Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, en el libro que se denomina La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Texto icónico para entender lo que ha ocurrido en el país. Luego, quisiera también recomendarles de Teodor Adorno, Teoría Estética, los textos que les mencioné del maestro Umberto Eco, y de Mario Vargas Llosa, el gran escritor peruano. Hay un texto que se denomina Botero, la suntuosa abundancia, y desde luego de Santiago Londoño Vélez, que para mí es uno de los mejores críticos de arte de este país. El maestro tiene 2 libros. El primero sería Botero, la invención de una estética, y el otro libro, que es una publicación preciosa que hizo el Banco de la República, que se denomina Arte Colombiano, 3500 años de historia. Ahora, como cierre de nuestro programa, nos parece muy pertinente que escuchen al propio Fernando Botero en una nota extraordinaria que salió en el mes de marzo del 2015, cuando María Alejandra Cardona, la periodista de Los Informantes, ese excelente seriado que dirige María Elvira Arango, uno de los programas que a título personal de periodismo más me gustan, fueron a Mónaco y grabaron al maestro en su estudio, en ese estudio, porque recordemos que él pinta en Río Negro, en Pietrasanta, en Nueva York, pero en esta nota nos parece muy significativo que ustedes recojan la impresión que tiene el maestro frente a su oficio: pintar. Le temo a seguir vivo sin poder pintar, eso sí le temo. Que pueda tener algo que me impida pintar y seguir vivo, porque prefiero, si me pasa algo, que de una vez me voy, porque yo sentado en una silla no me veo. Total, que eso sí me da miedo. Fernando Botero prefiere morirse que dejar de pintar. Es el artista latinoamericano más costoso y más importante del mundo. Tiene más de 4.000 obras de gordos y gordas bailando, cantando y hasta haciendo el amor colgadas en todos los rincones del planeta. Es un grande entre los grandes. Lo reciben con calle de honor a donde llega. En el 4º piso de un edificio construido por el príncipe Rainero para los artistas y frente al puerto Hércules en Mónaco, pasa 8 horas diarias en su estudio, acompañado de cardenales, militares, presidentes o el que su imaginación quiera. Aparte de ellos, nadie más. Siempre trabaja completamente solo. A los 82 años, es sorprendente que todavía se ocupe de cada detalle de su trabajo. ¿Y usted lava los pinceles o tiene alguien que le ayude a lavarlos? No lavo los pinceles, ese placer no se lo puede dejar a nadie. Es parte del placer del pintor lavar los pinceles. Es que todo en la pintura pues es todo engranado. Entonces hay que ser pintor, lavar los pinceles. Desde que salgo de la casa hasta que llego aquí, pues es como un deseo de llegar rápido para poder pintar.
porque eso es lo que me produce un placer enorme. Entonces yo llego y a los 5 minutos de estar acá, ya estoy pintando. Lástima que no todo el mundo pueda ser pintor, porque de verdad es una cosa fabulosa. Como dicen los toreros, la mejor profesión del mundo. Bueno, amigos de Toma Única, recuerden que todos los podcasts de nuestro programa los encuentran en la página institucional de UPN Radio. Y va en repetición siempre este programa los días sábados a las 10 de la mañana. Los invito a cualquier aporte, reflexión a nuestro programa, escríbanos a tomaunicaupn@gmail. Estuvieron con ustedes en el Control Master Elkin Calvo, y quiero enviarle un saludo fraterno a Yolanda Barrantes en la producción general, a Laura Chávez en redes sociales y página de la emisora, y por supuesto a nuestra directora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, y les digo, hasta la próxima Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.